Las ISAPRES ganaron 38.401 millones de pesos, cifra que según la Superintendencia de Salud es un 52,8% menos respecto del año anterior. Parte de las ganancias se explican por la mayor recaudación debido al alza que hicieron de los planes de salud, de la prima GES y también de la cartera de cotizantes. Queremos analizar esos resultados. En CNN conversamos hasta ahora con el abogado de usuarios de la salud privada, Pedro Barría. Abogado, gracias por esta comunicación. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted, Verónica? Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta que quiero hacerle, abogado, es ¿qué opinión tiene usted respecto del argumento que han entregado algunas ISAPRES para justificar los costos que tienen, diciendo que ellos pierden mucha plata en el pago de licencias médicas, por ejemplo? ¿Ese es un buen argumento para tener una mirada de cómo están hoy día las arcas de las ISAPRES? No es un buen argumento. Lo que pasa en el sistema ISAPRE es que es un sistema absolutamente distorsionado en perjuicio de los usuarios. Piense usted que las ISAPRES existen desde el año 81 y tienen afiliados desde el año 81, a los cuales todos los años le pueden reajustar el precio base de sus planes de salud. Usted comprenderá que en los años 80 los reajustes no eran tan pequeños como ahora, eran de un 30% anual, un 50% anual, y se produjo el fenómeno de que mucha gente entró pagando 50.000 pesos a un ISAPRE y hoy día se encuentra pagando 600.000 pesos. Entonces el problema de las ISAPRES no es un problema de ganancias más o ganancias menos, sino que el problema es que sus ganancias salen del bolsillo de los afiliados. Y se está produciendo un fenómeno, a mí me están llamando afiliados, que los están llamando de su AFP, jubilados, que le están diciendo, mire señor, sabe que con el último reajuste que nos acaba de comunicar la ISAPRE, con su pensión no alcanzamos a pagar el precio completo de la salud. Entonces resulta que ese afiliado, además de esa pensión, tiene que comer, comprar remedios, transportarse. Entonces, esto ha llevado a una distorsión estructural del sistema absoluta. No puede existir un sistema en el cual una empresa que persigue el lucro tenga la facultad para fijar los precios con los cuales consigue el lucro. Ahora, abogado, quiero comentarle un artículo, se lo comento, no sé si esto tuvo oportunidad de leerlo, que viene hoy día en el diario El Mercurio, en el cuerpo C, donde se dice que las ISAPRES van a reajustar sus precios a todos aquellos usuarios que no vayan a los tribunales finalmente a poner demandas para evitar esas alzas. Vale decir, en buen chileno, que aquellos que no reclaman en alguna medida van a tener que asumir los costos de aquellos que sí reclaman, porque en general los tribunales le dan la razón al usuario. ¿Es efectivo ese análisis? ¿Uno puede pensar que efectivamente le van a subir el precio de los planes a aquellos usuarios que no reclamen? Claro, eso es campaña del terror. Eso significa decirle a la gente, miren, no reclamen porque si reclaman les subimos el precio. Pero resulta que las personas que reclaman son las que mantienen congelado el precio por varios años. Entonces resulta que el llamado no es a no reclamar, el llamado es a reclamar. Pero también el llamado es a las ISAPRES. Las ISAPRES no pueden pensar que pueden tener la solución del problema del alza de precios en los tribunales. Tienen que hacer un esfuerzo por moderarse y no hacer alza tras alza. El año pasado reajustaron el GES en porcentaje estratosférico, ahora viene el reajuste del precio base, el próximo año viene el próximo reajuste del precio base. No puede haber un sistema de salud, que atiende las necesidades financieras de las personas, que esté reajustando los precios todos los años. Abogado. Los reajustes. Sí, perdón que le interrumpa ahí porque me parece relevante una cosa que usted menciona para aclarárselo a la gente y que personalmente es algo que yo no entiendo. Los precios bases también se reajustan, las ISAPRES dicen, porque los costos de los prestadores también aumentan. El día cama, en fin, los exámenes, etcétera, etcétera. Pero digamos las cosas como son. Las ISAPRES también son dueñas de muchas clínicas y de muchos centros, sí, que es la integración vertical que ellos mismos operan. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Usted tiene la razón. Ellos son dueños de muchos prestadores, por lo tanto, son responsables de los reajustes que esos prestadores hacen. Pero además hay otro problema. El precio del ISAPRE está fijado en UF. Y el IPC, que es el que sirve de base para la fijación de la UF, recoge 36 bienes y servicios de salud. Por lo tanto, al aplicar un reajuste sobre el reajuste UF, se produce un doble reajuste para el ISAPRE. Ese es un problema que es sumamente importante. Las ISAPRES repiten ya algo que es como una monserga, de que los costos de salud está comprobado que suben por encima del IPC. Y eso no está comprobado. No está comprobado que los costos de salud suban por arriba del IPC. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque con la integración vertical y con los prestadores cerrados, se aplican economías de escala.
Sí. Por lo tanto, hay muchos casos de algunos afiliados que se atienden en un solo hospital del ISAPRE o en una sola clínica del ISAPRE, sí, que probablemente esos precios no hayan subido, incluso hayan bajado. Sí. Entonces se repite algo que no tiene ningún fundamento empírico. Abogado Barría, ¿cuáles son las alzas, para entenderlo bien, cuáles son las alzas que efectivamente pueden ser legales y por las cuales no debiera concurrirse a los tribunales y cuáles sí? Se lo pregunto porque van a llegar muchas cartas de que a fin de mes las ISAPRES tienen que decir cuánto van a reajustar sus planes y por lo tanto es importante que los usuarios sepan cuáles son aquellas alzas justificadas y cuáles no son y por las cuales debieran acercarse a tribunales y reclamar. Mire, ninguna alza es justificada. Okay. Si la justificación viene de parte de la propia empresa interesada en aumentar sus utilidades y que presenta los datos de forma conveniente para tratar de convencer a la persona que poco menos que le está haciendo un favor subiéndole el precio. Bien. Entonces, aquí lo que hace falta es un sistema objetivo de reajuste que opere cada cierto número de años cuando se justifique y que si no se justifica, no opere. Fíjese usted que las ISAPRES tienen hoy día planes del orden de los 600.000 pesos que pagan personas que han estado desde el comienzo. Los precios están sobreapreciados. Los afiliados antiguos que están pagando esos tremendos precios están subsidiando a los afiliados nuevos, porque la ISAPRE a los afiliados nuevos le ofrece planes con mejores prestaciones y más baratos. Pero si un afiliado antiguo va y le dice, señor, quiero afiliarme a ese plan porque yo estoy pagando el triple, no señor, ese plan no está abierto a usted, ese plan solamente es para afiliados nuevos. Entonces hay un abuso tremendo y ese abuso tremendo es porque las leyes de protección al consumidor están fuera del ámbito regulatorio de las ISAPRES. La ley del consumidor no permite que se le aplique a las ISAPRES, lo cual es un absurdo, porque los usuarios de ISAPRES son consumidores. Yo he escuchado dos argumentos que me gustaría compartir con usted para ver qué tan legales son. Uno, es que muchas veces se dice, a pesar de que este año entiendo que no aplica, mire, las enfermedades auge han aumentado su valor y por lo tanto esa es la razón por la que le vamos a subir a usted el plan. Situación número uno. Situación número dos, mire, fíjese que usted ha ocupado tanto su plan de salud en este año, usted ha sido un paciente tan catastrófico que por esa misma razón a usted le tenemos que subir el plan. ¿Esas son razones válidas? No son válidas, porque... Okay. Así como hay afiliados que han ocupado mucho el plan, hay otros que no han aplicado nada. Correcto. Y la ISAPRE hace un fondo común y compensa gastos entre afiliados que ocupan mucho y afiliados que ocupan poco. En todo caso, yo le digo, el precio del reajuste de la prima GES no justifica reajustar el precio base, porque la prima GES tiene un precio propio y un reajuste propio, y el precio base tiene otro precio y otro reajuste. Pero para mí el problema de fondo es que una empresa que persigue el lucro no puede ser la empresa que fije el precio de un servicio tan básico como el financiamiento de la salud. Eso constituye una aberración y a mi juicio incluso es inconstitucional. Y desde ese punto de vista, ¿qué le queda a los usuarios que en los próximos días, abogado, van a recibir esas cartas? ¿A dónde acuden? ¿Qué hacen? ¿Cómo preguntan si la carta que están recibiendo con esa información es legal, corresponde a alguna alza? ¿Cómo poder decirle a nuestros televidentes o cómo orientarlos para que tomen la mejor decisión posible? Los afiliados tienen varias opciones. Ellos pueden recurrir de protección a la Corte con o incluso sin abogado. De hecho, hay muchas personas que recurren a la Corte sin abogado, hacen su propio recurso de protección y la Corte les acoge el recurso de protección. Eso es bastante importante. El drama es el siguiente, y yo se lo voy a explicar. Un afiliado que se acaba de afiliar hace 3 años al ISAPRE, joven, sano, y que le suben el precio, que empieza a recurrir de protección, él puede conseguir que el precio se le mantenga estable por 30 años. ¿Ya? Pero el afiliado de 70 años, enfermo, que soportó reajustes anuales durante todos esos 30 años, año por año, y que ahora va a la Corte de protección porque está pagando 600.000 pesos y le va a subir a 603.000, a esa persona lo único que va a conseguir es ahorrarse en un año 3.000 pesos. Y es dramático. Es dramático porque esa persona, ese esfuerzo que hace es como una gota de agua en el mar, no le sirve. ¿Y qué le queda? Mire, aquí yo creo que las ISAPRES tienen que tener un sentido de la realidad, y si se está hablando de una nueva ley de ISAPRES, de una comisión que va a estudiar una nueva ley de ISAPRES, las ISAPRES tienen que abrirse a revisar todos los planes de salud de todos sus afiliados, y al caballero de 70 años agobiado que paga 600.000 pesos mensuales, tendrán que abrirle la posibilidad de contratar un plan mejor que ellos le están ofreciendo a los afiliados nuevos por 150 por 200.000.
¿Usted siente que el Estado se ha preocupado lo suficiente de aquellos usuarios de la salud que son privados? Normalmente uno ha escuchado en los últimos años una preocupación especial por aquellos chilenos que tienen que atenderse en la salud pública y hasta por ahí. Pero da la impresión que los usuarios de la salud privada, que no necesariamente representan los más ricos de este país, están un poco desprotegidos. ¿Usted comparte ese análisis? Sí, en parte sí. O sea, yo comparto que el Estado debe proteger básicamente a las personas que se atienden en el sistema público de salud, porque son las personas más vulnerables y más afectadas. Pero también el Estado ha empezado a mirar a los afiliados de ISAPRE, porque yo les muestro todas estas realidades, porque no solo hay personas millonarias dentro de las ISAPRE, sino que hay clase media, hay personas de escasos recursos. Y ahora, evidentemente, yo he sentido nuevos aires. Con el nuevo superintendente de salud yo he notado nuevos aires, nuevas preocupaciones, más preocupación por los afiliados. Yo creo que ese es un camino sumamente positivo del Estado y me imagino que es un camino que va a redituar en beneficio de los pobres afiliados tan afectados. Bien, abogado, le queremos agradecer mucho estos minutos de conversación para ayudarnos a entender y sobre todo saber qué hacer en caso de recibir esta carta, que lo más probable es que llegue cuando nos anuncien las alzas en los distintos planes. Gracias por su tiempo, que tenga buen fin de semana. Gracias a usted también. Hasta luego.